Hoy vamos a estudiar el concepto de superestructura argumentativa, que les va a resultar muy útil, especialmente cuando tengan que escribir su argumentación. En la clase anterior vimos el esquema propuesto por Turing, que se refiere a la estructura de un razonamiento puntual basado en una evidencia concreta. En este caso, la noción de superestructura sirve para explicar la totalidad de un texto argumentativo, el texto en su forma global. Todas las teorías de la argumentación desde la antigüedad han propuesto diversos modelos para comprender cómo se despliega un texto argumentativo. Para este taller hemos elegido una noción que procede de la lingüística y que es la de superestructura. ¿Qué es una superestructura? Se trata del esquema global que da forma a un texto, que le da cierto ordenamiento, que está sustentado en regularidades, y esto hace que podamos reconocer un texto como argumentativo y diferenciarlo, por ejemplo, de un texto narrativo. Esto será porque va a adquirir una forma, un ordenamiento particular y porque va a obedecer a algunas reglas que, aunque no sean visibles, como hablantes de una lengua las conocemos solo por interactuar en sociedad. Es importante destacar que este esquema es independiente del contenido. Es decir, el esquema global de la argumentación o la superestructura de la argumentación puede obedecer a uno, dos o tres modelos básicos, pero siempre van a estar subyaciendo, determinando en forma subyacente la estructura del texto, independientemente de si estoy argumentando acerca de una ley, si estoy argumentando acerca de la guerra, la marihuana, el aborto o el tema que sea. En síntesis, diremos que una superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales. Esto es simplemente a modo de síntesis, es una definición tomada de un lingüista. Ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, vamos a ver cómo funciona este concepto en ejemplos concretos. Antes de introducirnos en la noción de superestructura argumentativa, me gustaría que viéramos qué pasa con la narración, que es un género o un tipo textual que nos resulta muy familiar a todos. También la narración se puede comprender a partir de la superestructura que subyace a cualquier relato. La parte nuclear de una argumentación se apoya en este modelo que he puesto en el recuadro naranja. La presencia de un marco que ubica al lector en la situación inicial, en el espacio, en los personajes, y la presencia de uno o varios sucesos, cada uno de los cuales tendrá una complicación y una resolución, y esto hace que la trama narrativa avance. Cuando los sucesos se han resuelto, llega el desenlace, que es lo que conocemos como el final de la narración. Veamos el ejemplo, que es el de un microcuento, un microrelato, en el que todos los elementos están sumamente condensados, pero que responde a la superestructura narrativa. «Qué extraño», dijo la muchacha avanzando cautelosamente. «Qué puerta más pesada». La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. «Dios mío», dijo el hombre, «me parece que no tiene picaporte del lado de adentro». «¿Cómo? Nos han encerrado a los dos». «A los dos no, a uno solo», dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Si lo miramos en términos de superestructura, veremos que en las primeras oraciones se establece el marco, al menos la presencia de uno de los personajes, la existencia de la puerta, que va a ser el elemento definitorio en la narración. A continuación viene el suceso, compuesto por una complicación y una resolución. La complicación se produce cuando la puerta se cierra, los personajes advierten que no tiene picaporte y que han quedado encerrados. La resolución cuando uno de los personajes
modifica el curso de los acontecimientos diciendo que para ella no sería un problema la puerta cerrada. Y el desenlace se produce cuando vemos que el personaje femenino atraviesa la puerta y desaparece, y aquí está el efecto sorpresa para el lector. Del mismo modo, las superestructuras argumentativas se sustentan en un esquema global, pero pueden ser llenadas después con cualquier contenido, siempre y cuando este contenido respete el esquema básico y sus regularidades. Entonces, antes de ver en detalle en qué consiste una superestructura argumentativa, diremos que el modelo que seguimos distingue dos tipos de superestructura para la argumentación: la secuencial y la dialéctica. Se llama secuencial a la superestructura en la que predomina una voz, que es la de quien está argumentando, que defiende su punto de vista y lo hace acumulando una serie de argumentos. Por eso en el esquema hemos puesto en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, para representar el inventario o la lista de argumentos que van a sustentar ese punto de vista único. En el caso de la superestructura dialéctica, se sostiene en el punto de vista contrario al que el autor va a sostener, porque se va a desarrollar como una refutación al punto de vista de otra persona que es ajena al texto, pero que es traído al interior del texto por el autor. Por eso lo hemos representado con esta expresión, ¿no?, de en desacuerdo con lo sostenido, porque el esquema de la superestructura dialéctica se va a desarrollar sobre la base de una opinión que es previa a la que se va a sostener en el texto. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento con ejemplos. En la superestructura secuencial, que como hemos dicho consiste en acumular argumentos en favor o en sustento de una tesis, vamos a encontrar tres grandes partes. En primer lugar, tenemos el punto de partida. El punto de partida es el fragmento dedicado a presentar el tema, que no necesariamente está planteado aún como un problema. A continuación del punto de partida, sí se puede plantear el problema. Acá lo hemos colocado entre corchetes, porque a veces la presentación del tema y el enunciado que introduce el problema no están separados, sino que son parte de un conjunto de enunciados que van introduciendo tema y problema al mismo tiempo. La tesis es la proposición, llamamos tesis a la proposición que contiene la opinión o el punto de vista que el autor va a sustentar y a partir de la cual se va a desplegar toda la argumentación. La tesis puede estar claramente explicitada, sintetizada en una proposición, o puede estar implícita a través del desarrollo de los propios argumentos, recuperada en la conclusión. Por eso ustedes van a ver que en las ejercitaciones y en las situaciones de examen, cuando pidamos la tesis, va a aparecer la consigna que diga reconstruir la tesis de este texto, porque tendemos a que ustedes puedan hacer una abstracción de la tesis sin necesidad de ubicarla en un enunciado específico, porque a veces hay textos que la sintetizan en una proposición y textos en los que no sucede esto. A continuación del punto de partida, problema, tesis, tenemos el cuerpo argumentativo. El cuerpo argumentativo estará compuesto por 1, 2, 3 o n cantidad de argumentos. La relación entre estos argumentos y el modo en que los argumentos se presentan será trabajada más adelante cuando veamos las estrategias argumentativas. Aquí en este mismo módulo van a encontrar un apoyo teórico que agrega algunas informaciones interesantes acerca de cómo se pueden vincular entre sí los argumentos. Les recomiendo que lo lean cuando terminen de ver esta exposición. Entonces, decíamos el cuerpo argumentativo, y la conclusión sería la tercera gran parte de un texto argumentativo, donde se reafirma el punto de vista que se introdujo en la tesis. La conclusión y la tesis deben seguir una misma orientación, es decir,
Nunca una conclusión debería contradecir lo que se propuso en la tesis. En el caso de la superestructura dialéctica también va a haber un punto de partida, va a estar planteado el problema. La diferencia es que la tesis que el autor va a sustentar es una contratesis respecto de otra que se postuló antes en otro texto o en otro medio. Entonces, por eso se llama dialéctica, porque se va a desplegar bajo la forma de una especie de diálogo que construye el enunciador por referencia a la tesis y a los argumentos que sostiene otra persona que piensa o que está defendiendo el punto de vista contrario. De la misma manera que la tesis se va a contraponer a una tesis previa, los argumentos serán contraargumentos respecto de otros formulados previamente o refutaciones. Entonces serán traídas a la estructura de este texto voces diferentes de la del enunciador para ser refutadas. También la superestructura dialéctica llegará a una conclusión que deberá afirmar o reafirmar la tesis que está defendiendo el enunciador o el autor. Veamos ahora sobre un ejemplo concreto cómo funciona la superestructura secuencial. Tenemos en este fragmento el punto de partida y el problema. Y está marcado con blanco el punto de partida y con azul la enunciación del problema. El texto dice así: el viernes pasado, un chofer de la empresa X fue asesinado de un disparo en la cabeza. Después del trágico suceso, conductores de colectivos se congregaron para reclamar a las autoridades condiciones de seguridad en su labor. Fíjense que hasta aquí el problema no está presentado todavía. Simplemente está enunciado el tema por medio de la referencia a un hecho concreto, a una noticia. Recién ahora lo que viene en azul es la enunciación del problema. Este hecho es uno de los tantos que ponen en evidencia que el riesgo es el común denominador de la actividad cotidiana en el Gran Buenos Aires. Entonces el problema está vinculado con la inseguridad, con el riesgo de la vida cotidiana en el Gran Buenos Aires debido a la inseguridad. Aquí tenemos la tesis, la proposición que sintetiza la postura del autor. La inseguridad tiene su origen en la profunda crisis social que atraviesa nuestro país. Es decir, si el problema era la inseguridad en el Gran Buenos Aires como condición desestabilizadora, la tesis que va a proponer, la respuesta que va a proponer como tesis el autor a ese problema es que la inseguridad tiene su origen en la crisis social de nuestro país. Ahí va a estar puesto el acento de lo que va a ser después el desarrollo argumentativo, en la cuestión de la crisis social. Veamos ahora cuáles son los argumentos que se ordenan en secuencia para sustentar la tesis. Los incidentes de inseguridad son cada vez más frecuentes y se producen en determinados barrios. Otro argumento es que la población del conurbano es cada vez más pobre. Un tercer argumento, que las soluciones tardan en llegar. Un cuarto argumento, que la policía no posee los recursos para patrullar las calles y cuidar a los ciudadanos. Y un quinto argumento, que los barrios están deteriorados, los caminos de tierra se inundan y hay falta de iluminación. Se observan, en la columna de la izquierda hemos colocado una serie de organizadores textuales que permiten articular estos argumentos entre sí. En primer lugar, en primer término, por un lado, por el otro, a lo dicho anteriormente se suma. Además, todo esto le da al texto una cohesión que vuelve más fluida su lectura y ayuda a ordenar las ideas. Una vez que se han presentado las evidencias que permiten sostener la tesis, se puede elaborar la conclusión. La inseguridad deriva efectivamente de una profunda crisis social, como ha propuesto la tesis, y en virtud de esto es preciso reaccionar vigorosa y rápidamente frente a este panorama. Nuevamente, sobre la columna de la izquierda hemos colocado algunos organizadores textuales que sirven para introducir la conclusión. A modo de conclusión, por último, para concluir, en suma.
etc. Imaginemos ahora que alguien ha leído el artículo de nuestro argumentador en el diario y sostiene un punto de vista totalmente contrario y desea refutar o responderle al argumentador previo en otra nota de opinión. Entonces, sobre la base del texto que se ha escrito previamente, este nuevo argumentador construirá una argumentación de tipo dialéctico. Entonces, por ejemplo, presentará su tesis como una tesis contraria a la que ha sostenido el periodista número 1 y dirá algo así: lejos de pensar, como se sostiene en algunos ámbitos periodísticos, que el problema radica en la crisis social, sería conveniente volver la atención sobre la permeabilidad de nuestras fronteras y el ingreso de delincuentes de países limítrofes. Es decir, aquí he marcado con blanco lo que el enunciador va a sostener y con azul la tesis original, la de nuestro enunciador 1. Si recuerdan, el enunciador 1 había sostenido que la inseguridad en el país se debía a la crisis social. Este nuevo enunciador, que no coincide con la opinión del anterior, va a introducir un nuevo punto de vista, y es que la inseguridad está vinculada con el ingreso de delincuentes de países limítrofes. Va a introducir una mirada xenófoba. Entonces, lo que va a hacer es retomar la voz del enunciador 1 y va a proponer su propia tesis, y ahora tendrá que defender esa nueva tesis que ha introducido. ¿En qué consistirá un argumento en el marco de una argumentación dialéctica? Probablemente consista en la construcción de un contraargumento o refutación. Nuestro ejemplo dice así: si bien es cierto que nuestra población se ha empobrecido, no se ha perdido la vida armónica de los barrios, donde los vecinos están habituados a tejer lazos de solidaridad. Quienes roban no son los vecinos, sino extranjeros que han huido de la justicia de sus países y encuentran aquí un campo propicio para el delito. Nuevamente, lo que vemos aquí en color blanco es el argumento que se está sosteniendo, que sustenta la tesis de la inseguridad ligada al ingreso de delincuentes de países limítrofes, y que ataca o refuta la tesis vinculada con el delito asociado a la inseguridad. Entonces, el argumento parte de la voz del enunciador 1, reconoce que la población se ha empobrecido, pero no obstante eso, los vecinos siguen teniendo relaciones armónicas y quienes roban son los extranjeros. Vuelve a poner el acento en el tema de los extranjeros. Entonces, de esta manera, la argumentación dialéctica podrá tener 1, 2, 3 o varios argumentos construidos bajo la forma de una refutación. No siempre una argumentación secuencial es puramente secuencial y una dialéctica es puramente dialéctica. Lo importante es que predomine una estructura o la otra. Es posible que dentro de una argumentación secuencial se encuentre algún argumento que esté construido como refutación a un argumento previo, sin que la totalidad de la argumentación esté planteada como dialéctica, y a la inversa, en una argumentación dialéctica va a haber argumentos construidos bajo la forma de refutaciones sobre algún texto previo o sobre varios textos previos, pero también puede haber argumentos afirmativos que no descansen en una voz que se haya pronunciado con anterioridad a la construcción de la argumentación. De manera que siempre tenemos la posibilidad de encontrar textos mixtos en su estructura. Tanto el modelo de la argumentación secuencial como el de la argumentación dialéctica son polos, son extremos de un continuum en el cual podremos encontrar distintas opciones mixtas alternativas. Simplemente tómenlos como eso, como modelos que los ayudan a comprender si predomina una voz o si la argumentación en su totalidad se construye para refutar un punto de vista diferente. Con esto terminamos la explicación sobre superestructuras. Los invito a seguir leyendo el apoyo teórico que he añadido al módulo 3.